Buenos días para todas las personas que nos acompañan hoy en nuestra tradicional reunión académica de la enfermería, nuestra tradicional RAE. Un abrazo fraternal y en la distancia que nos convoca en este tiempo, pero con la mayor energía y la mayor motivación para que llevemos a cabo nuestra tradicional RAE. Hoy asumí este título que quiero que sea una motivación y que sea un incentivo para que esta sea la primera de varias reuniones en las cuales yo desearía nos encontráramos. La enfermería en la historia es como el abrebocas que quiero presentarles el día de hoy. Mi nombre es Claudia Álvarez Franco, hago parte de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Antioquia y este título es un incentivo o es una motivación, como les decía, para que esta sea la primera sesión de varias que realicemos este año, precisamente en el año en el que celebramos el bicentenario de Flores Nightingale. ¿Por qué la enfermería en la historia? Estoy aquí asumiendo con ustedes dos compromisos. Un compromiso desde la característica de la enfermería, o sea, un compromiso con la enfermería. Y estoy asumiendo otro compromiso con la historia. ¿Por qué? Porque soy una apasionada de ambas, de lo que es la enfermería y de lo que es los temas históricos. Para poder asumir este compromiso de unir ambas áreas de conocimiento, quiero proponerles que tengamos un acercamiento acerca para definir un periodo, para definir un lugar, para definir un entorno y para definir un referente teórico. A veces puede no parecer muy claro este gráfico, pero la intención y lo que pretendo en este momento es hacer una desagregación del mismo de tal manera que pueda llegar yo a ser clara y el compromiso que estoy asumiendo con la enfermería y con la historia pueda llegar a tener frutos y pueda llegar a confluir de una manera clara y que ustedes quieran hacer parte conmigo, que sean cómplices en esta aventura que les estoy proponiendo de unir el compromiso con la enfermería y el compromiso con el componente histórico. Cuando hablamos de la enfermería desde la perspectiva histórica, en un primer momento, no sé si a ustedes les pasa, yo tengo como un flash de las imágenes que hemos visto a través de la historia que nos han presentado de lo que ha sido la historia de la enfermería. Tengo unas imágenes cuando me hablan de la influencia europea que tenemos nosotros y de lo que ha sido nuestra propia historia en América. Es así que empiezo a tener una serie de imágenes que fue las que quise representarles a ustedes aquí hoy, y es cuando pienso en un periodo nómada que estaría haciendo referencia a un periodo prehistórico de América, donde los cuidados estaban a cargo de un grupo de pobladores que tenían un estilo de vida que se desarrollaba en diferentes lugares según las conveniencias de la alimentación, las conveniencias del clima, una serie de factores que ellos por instinto evaluaban y en las cuales ellos también tenían prácticas de cuidado, cuidaban la salud, cuidaban el nacimiento, cuidaban la muerte, y cada uno de estos momentos era asumido por los líderes y las lideresas de aquella época, pero que según las evidencias arqueológicas estaban principalmente en cabeza de las mujeres, que eran respetadas y reconocidas en su comunidad. Pero si seguimos avanzando un poco en todo este periodo prehistórico, encontramos un momento en el cual tuvimos la influencia europea y es el periodo colonial. En este periodo colonial empezamos a tener como otra serie de imágenes que empiezan de pronto a llegar a nuestra cabeza, y es que en este periodo nómada no hablábamos de lo doméstico ni hablábamos de lo institucional, pero a partir de este momento colonial sí se empezó a hablar de una diferencia. ¿Por qué? Porque los pobladores de aquella época
fueron organizados por este grupo conquistador en espacios que fueron definidos y ello conllevó a que existiera una palabra que se llamaba doméstico. En este espacio doméstico fue donde se llevaron todos los cuidados que ya empezaron a vislumbrarse en nombre de las mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres fueron quienes ocuparon este espacio doméstico y los hombres y se fueron al exterior. Y en este exterior ellos no eran responsables de estas prácticas de cuidado. En este momento ustedes piensan, y entonces esta parte institucional de la que Claudia está hablando, ¿a qué está haciendo referencia? Pues resulta que esta parte institucional está haciendo referencia a que de una manera posterior, no hablando propiamente de 1493, 1494, finales del siglo XV, ni siglo XVI, sino por allá siglo XVII, ya había una organización social de tal manera que ya había un espacio doméstico, pero habían otros lugares que los compartían grupos de personas, específicamente eran hombres, y a estos espacios se les llamaban espacios institucionales. Entonces, son estas imágenes las que empiezo yo a tener y fueron las que quise recrear hoy con todas estas imágenes. Resulta que estos espacios institucionales le pertenecían a diferentes sectores. En algunos espacios eran donde se hacían algunas prácticas religiosas, que para aquella época era el catolicismo, y otros espacios estaban representados por el gobierno de la época, que en un primer momento hacía parte de todos los gobernantes del periodo colonial que estábamos a cargo de la monarquía y que luego, que más adelante, estas instituciones se continuaron conformando con otros nombres. Pero entonces ahí quiero dar como un poco más de claridad acerca de estas imágenes y de lo que yo quería mostrar o las imágenes que tengo acerca de lo que es esta diferencia de lo que los planteaba yo aquí acerca de lo que fue lo nómada, lo que fue el espacio doméstico y de lo que fue el espacio institucional. Estas tres palabras fueron comunes a todo el territorio colombiano, a todo el territorio americano y en general a todo el mundo. Lo que pasa es que se vivieron en diferentes momentos. Europa y toda esta parte de Asia, conocida para nosotros como el Viejo Mundo, tuvo sus particularidades y tuvo sus momentos de desarrollo y nosotros América, por lo tanto, tuvimos un momento diferente. Por eso es que pensar en el momento nómada y en el momento institucional y en el momento doméstico del viejo mundo a lo que somos nosotros no coincidimos cronológicamente, pero sí finalmente coincidimos en que compartimos un espacio doméstico y compartimos un espacio institucional. En este flash de imágenes también les estoy presentando algunas que tienen relación con unas mujeres y unos hombres que tienen unas vestimentas muy particulares para nosotros, pero que también son muy familiares. Específicamente aquí me estoy haciendo alusión a todo lo que tenía que ver con comunidades religiosas. Sabemos que las prácticas de cuidado en algún periodo de la historia, tanto en Europa como en América, estuvieron a cargo de las comunidades religiosas. Por eso también esta imagen es tan familiar para mí, al igual que otras que hacen alusión a cuidados que eran específicamente ofrecidos por mujeres en condiciones un poco difíciles. Cuando yo hablo de condiciones difíciles y presento esta diapositiva que tengo numerada como la número 2, que son las referencias que ustedes pueden encontrar al final del lugar donde accedí a estas imágenes, pero al lado de esta imagen número 2 encuentro la imagen número 3 que me muestra también unas prácticas de cuidado, pero recreadas en un espacio
diferente en unas mujeres y en unos hombres que tienen unas vestimentas diferentes y un espacio que se nota con algo más de recursos, un espacio donde las mujeres no están inclinadas en el piso, sino que estamos hablando de una cama, de otras condiciones, me llevan a pensar de que estas cantidad de imágenes y de recuerdos que tengo también estaban asociados a que estos cuidados se presentaban en diferentes lugares con características muy particulares. Estas características o estas particularidades me hacen pensar en que los cuidados tenían mucha relación con la clase social. Cuando yo hablo de un periodo nómada, devolviéndome un poco, yo no puedo hablar de clase social, pero cuando yo hablo específicamente del periodo doméstico y del institucional, y cuando yo hago alusión de que en América esta diferencia doméstica e institucional tuvo relación a partir del periodo colonial, yo puedo decir que esta diferencia de clase social fue una herencia o fue algo que llegó con el periodo colonial. Entonces, hasta el momento estoy hablando de una serie de imágenes o de una serie de sucesos en los cuales yo puedo establecer unas diferencias que finalmente puedo identificar con una palabra que se llama género. ¿Por qué hago alusión a esta palabra? Tradicionalmente el género ha sido entendido solamente como la diferencia entre hombres y mujeres, pero resulta que el género va mucho más allá. El género me está hablando de una diferencia que me habla también de no solo de hombres y mujeres, de esta diferencia, sino que también me está hablando de una diferencia de clase social. También me invita a que tenga en cuenta todas las normas que fueron generadas y que de alguna manera también me dan cuenta de que esas normas de alguna manera fueron intencionadas dependiendo del sexo o dependiendo de la clase social, porque en su mayoría estas normas, en su mayoría, repito, fueron dadas por hombres. Y más adelante podré ser un poco más explícita en esta apreciación. Y las instituciones que fueron creadas en este momento también tuvieron alguna intencionalidad y también fueron lideradas por los hombres. Entonces, cuando yo estoy hablando del género y de todo este grupo de imágenes, estoy haciendo alusión a una serie de sucesos que tienen relación con el sexo, con la clase social y con las instituciones que fueron las encargadas en algún momento de generarlas según las normas que fueron dictaminadas en la época. Este grupo de imágenes cobra mucha importancia. ¿Por qué? Porque hasta que llegáramos a un periodo diferente, todos los cuidados giraban era en torno solo a estas características. Cuando yo finalmente hablo de una nueva etapa, que es la siguiente transición que estoy realizando para poder llegar a la invitación que les quiero realizar el día de hoy, estoy llegando a una etapa donde me habla acerca de lo que es la enfermería moderna. Esta enfermería moderna mantiene la vigencia del género. Recuerden todas las características que incluyen el decir esta palabra. Las personas que tengan alguna interrogación o que quieran profundizar un poco más acerca de esta apreciación, les invito para que revisen una autora que da una explicación muy clara desde una perspectiva histórica y se llama Johann Scott. Y ella es quien hace estas claridades con relación al tema de género y la apreciación que uno tiene que tener más allá de solo la consideración de la diferencia entre lo que es el hombre y lo que es la mujer, que sería una apreciación que se quedaría corta y que realmente si queremos abordarla tendríamos que mirar todos los componentes que les acabo de mencionar. Esta nueva etapa en la cual se denominó enfermería moderna, tenemos una representante
que precisamente es la que motiva a que este año haya sido declarado el año de la enfermería, y es Florence Nightingale. Estamos en su bicentenario. Es una mujer que cumple con unas características muy especiales, que generó un gran número de comentarios, que los sigue generando, que sigue teniendo mucha vigencia, y que por ello sería la invitación que yo tendría para que hiciéramos una serie de encuentros reflexivos en torno al tema de Nightingale, la bicentenaria, que tal vez sería la palabra atrevida con la que yo la quisiera nombrar, y cada uno de los componentes que la representan a ella y que de alguna manera representa mucho de lo que es el cuidado y mucho de lo que es la enfermería hoy, en su pensamiento teórico, en su pensamiento disciplinar. ¿Por qué? Porque Nightingale, también conocida como la Dama de la Lámpara, y tenemos como muy claro por qué, fue una mujer que estuvo a finales del siglo XIX, mediados del siglo XX, fue más o menos su periodo. No estoy siendo enfática en sus fechas, pero más o menos su primer escrito, Notas de Enfermería, corresponde al año de 1850. Por eso quise tomar adrede este periodo, en el cual habían unas características muy particulares que Nightingale de alguna manera fue irreverente y que lo hacen que sea una mujer muy interesante y sobre la cual uno quiera profundizar un poco más en su pensamiento y retomar esa vigencia que me sigue manteniendo en la literatura, por la cual se sigue retomando en muchos de los escritos, y por lo cual es un motivante para que yo les invite para que la retomemos nuevamente en su bicentenario. Fue una mujer que tuvo pensamientos propios, y para la época hablar de una mujer con pensamientos propios tal vez era algo un poco ilógico, y más adelante sería un poco más clara por qué. Fue una mujer que recibió educación. Para su clase, claro que fue algo coherente. Era una mujer de clase alta, pero no era el común denominador de todas las mujeres de la época, y hacía la orientación que las mujeres en su momento quisieran tener o que quisieran experimentar. Entonces, cada uno de estos pensamientos, sé que ustedes en este momento están teniendo muchas, eh, comparten opiniones conmigo, en algunos momentos tienen diferencias, y precisamente eso es hacia lo que yo quisiera apuntarle, a que tengamos como esos momentos de discusión académica en los cuales miremos cada uno de sus apartados, miremos su pensamiento, lo sometamos a una crítica y finalmente trascendamos aquel momento histórico de ese pensamiento y lo traslademos al periodo contemporáneo. ¿Por qué? Otras mujeres, en este momento quisiera rescatar sus nombres, porque sé que algunas de mis compañeras me dirían, Claudia, pero te olvidaste de... No, no me olvidé. Yo sé que existen otras mujeres como fueron Ethel, Fenwick y Marie Cole, especialmente Marie. Tendría que hacerse un paréntesis interesante con ella porque fue una mujer afro, y para la época también el tener esa característica, el tener una etnia diferente a las tradicionales permitidas por clase social, genera una inquietud muy interesante también para explorar, y tal vez sería una deuda histórica que yo les invitaría a que tuviésemos para que más adelante abordáramos, para que la tuviéramos en cuenta y para que ustedes se tomen el tiempo o el espacio cuando puedan y revisen un poco acerca de estas dos mujeres. Pero resulta que aunque ellas fueran mujeres también tan interesantes, con una huella también muy importante para la historia, Florence
sigue manteniendo el título de mujer bicentenaria y es la que nos convocó a este año, en el 2020, a que tuviésemos esta invitación desde la Organización Mundial de la Salud, desde Nursing Now, para que sepamos que este es nuestro año, el año de la enfermería, el año en el que estamos asumiendo retos. Retos, como siempre, los vamos a tener y como siempre los vamos a sacar adelante. Me refiero, y ahí nuevamente retomo el momento que estamos viviendo, que es un momento muy interesante, porque nuevamente nos invita a retomar el tema de Nightingale y sabemos que el nombre de ella tomó fuerza y se hizo importante y se sigue conmemorando aún después de los años, precisamente porque esta mujer en un periodo coyuntural, en un momento en el que el cuidado podía llegar a resultar dificultoso, esta mujer se impuso y sacó unos pensamientos muy interesantes, muy de avanzada y que siguen manteniendo vigencia. Esta mujer marcó un derrotero, ofreció una claridad a la enfermería como una profesión. Hasta el momento habían unos pensamientos que habían estado claros. Cuando revisamos la literatura encontramos que habían mujeres que habían escrito, que habían observado, que habían registrado sus observaciones, que habían definido qué eran las prácticas de cuidado. Pero resulta que tal vez por la pertenencia a otra clase social, por el momento histórico que estaban viviendo, no lograron que estos escritos trascendieran, tal como trascendieron en su momento los escritos de la autora que les estoy proponiendo, y que sus pensamientos y acciones sigan conservando la vigencia que les mencionaba que seguimos teniendo el día de hoy, que sigamos estableciendo esta diferencia de lo que fue el tránsito de lo doméstico a lo institucional, el que fue el que tomara tanta importancia el ambiente, tantos elementos de interés que fueron aportados por ella desde el punto de vista de la educación y que son como los motivantes por los cuales yo nuevamente retomo el título con el que inicié mi presentación y les hablaría acerca de lo que es la enfermería en la historia. Yo les mencionaba asumir un compromiso con la enfermería y asumir un compromiso con la historia. Y les mencionaba retomar un periodo, retomar un lugar, retomar unas situaciones que hicieran parte de todo ese andamiaje de ese periodo y de ese lugar y que desde la perspectiva histórica y con el desarrollo que hemos tenido de la disciplina de enfermería, retomemos algunos referentes teóricos que nos aporten y que nos orienten acerca de estos compromisos con la historia y de estos compromisos con la enfermería. ¿De qué estoy hablando para poder ser un poco más clara en este componente? Cuando yo les hablo de un periodo, con el recuento que les hice de lo que fueron las prácticas de cuidado antes del periodo moderno, con todo el andamiaje que les armé acerca de lo que fue el cuidado desde la perspectiva de Florence Nightingale y lo avanzado que pudo haber resultado este pensamiento y estas prácticas de cuidado y lo clave que pudo resultar para el desarrollo de lo que fue la enfermería profesional, este reconocimiento. Entonces yo propongo que hagamos un tránsito acerca de lo que fue el periodo moderno y el periodo contemporáneo. ¿Por qué? Porque cuando yo hablo de asumir un periodo moderno, estoy hablando de retomar el pensamiento de Nightingale. Cuando hablo de retomar un periodo contemporáneo, les estoy diciendo que ese pensamiento de aquella época lo traigamos al día de hoy. Que hagamos un ejercicio en el cual
retomemos lo que fue la educación, lo que fue la clase social, lo que fueron todos esos elementos que fueron claves y que diferenciaron a Nightingale en su época y que hoy en día siguen cobrando vigencia y pueden ser analizados desde la perspectiva de la época. Cuando yo les hablo de un lugar, les estoy hablando de que hagamos un tránsito entre Inglaterra y Antioquia. Y ustedes en este momento, si nos pudiésemos ver, sé que tendrían como alguna apertura de ojos y como que dirían, ¿de qué está hablando esta mujer? Resulta que yo lo que les estoy proponiendo es que retomemos el pensamiento de ella, de Florence Nightingale, así como les estaba proponiendo en la parte de su periodo, miremos su pensamiento en cada una de las líneas y hagamos ese tránsito, nos vengamos desde ese lado, hagamos un viaje virtual como los debemos de hacer en este periodo, en este momento que estamos viviendo, y nos vengamos a Antioquia y hagamos estos mismos análisis con las particularidades que tiene cada uno de los espacios, Inglaterra y Antioquia. También, cuando les hablo del entorno, les estoy proponiendo que hagamos un tránsito y revisemos entre el periodo moderno y el periodo contemporáneo. Cuando yo hablo de Inglaterra y cuando hablo de Antioquia, hay unas características hay unas características en la política, en el orden social, de carácter económico, con relación a la educación y con relación al tema religioso o al sistema de creencias que influyen en que las prácticas de cuidado tengan unas características especiales o que las normas que salen, que son emitidas en su momento, tengan estrecha relación con cada uno de los momentos que estamos viviendo. Ahí ejemplifico. Nightingale desarrolló su línea de pensamiento y su fuerza se dio en un momento histórico en el cual fue la guerra de Crimea. Esa guerra de Crimea fue como el momento coyuntural en el cual todo ese potencial educativo que ella había tenido, toda su práctica religiosa, su capacidad económica, reconocimiento social y reconocimiento político, se posibilitó para que ella pudiese tener algunos acercamientos y algunos logros en su pensamiento. Cuando hacemos ese mismo tránsito a Antioquia, podemos tener este mismo análisis y podemos llegar a tener mujeres que por la época también tuvieron pensamientos muy interesantes y a las cuales podríamos denominar nuestras Nightingale antioqueñas. Para yo poder tener esta serie de irreverencias, cuando yo les propongo un periodo, cuando les propongo un lugar, cuando les propongo un entorno, ustedes pueden estar pensando y decir, bueno, Claudia, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿usted en qué momento tomó esas decisiones y apoyada en qué? Y ahí es cuando yo debo darles cuenta a ustedes, por el respeto que tenemos al desarrollo de nuestra profesión y de nuestra disciplina, voy a dar cuenta de un aspecto teórico. Y es que hay unas personas, unos pensadores, que desde hace algunos años me están acompañando y de cuenta mía he tratado de que tengan algunos lazos de amistad estos tres pensadores. Resulta que se llaman Reinhard Koselleck, Wilhelm Dilthey y Johann Scott. Cada uno de ellos tiene un aporte muy interesante para que yo pueda hacer esta propuesta como les estoy planteando. Específicamente, Reinhard Koselleck
dice que yo puedo moverme en diferentes espacios geográficos, en diferentes momentos históricos, porque hay algo que se llaman los extractos del tiempo. Y cuando yo quiero analizar el hoy de las cosas, me puedo empezar a devolver en capas o en extractos del tiempo, y es como si yo estuviera hablando de una genética, pero de una genética cultural, política, que simplemente el día de hoy lo que yo hago es ver la sumatoria de toda esa serie de acontecimientos. Cuando yo hablo acerca del pensamiento de Wilhelm Dilthey, él me dice que yo no puedo hablar de la enfermería si yo no hablo acerca de todo lo que fue el entorno. Es muy diferente que yo hable de la enfermería en Inglaterra a que yo hable de la enfermería en Antioquia. Por eso les estoy proponiendo que tengamos ese acercamiento de Inglaterra y de Antioquia con las particularidades de cada lugar. Y finalmente, ya les había mencionado a Johann Scott. Ella es una historiadora y ella tiene el planteamiento desde la perspectiva de género para cuando yo hago trabajos con características históricas, donde ella me dice que yo tengo que mantener, permítame la palabra, unos ojos de sospecha para que yo pueda tener este tipo de acercamientos. Cuando yo, académicamente hablando, decidí que estos autores hicieran como algunas interacciones teóricas, me ha funcionado muy bien y por ello este andamiaje de estos tres autores son los que me permite hoy que yo les haga a ustedes esta propuesta con este periodo, con este lugar y con este entorno geográfico. ¿Qué les estoy diciendo? Que tomemos el referente de Florence Nightingale. Cuando tomamos este referente, Nightingale perteneció a una clase social conocida por todos nosotros, quienes pertenecemos al área de enfermería, porque es un referente para nosotros. Tuvo una educación muy particular para la época, tuvo una participación política que posiblemente estuvo muy asociada a la clase social a la que ella perteneció. Nightingale no hizo parte del espacio doméstico donde cotidianamente pertenecían las mujeres y ella tuvo gran fuerza en lo que fue el cuidado desde la perspectiva de enfermería a nivel institucional. Entonces, en cabeza de Nightingale estuvo una nueva mirada acerca de lo que fue la institución y de la salida de la mujer del espacio doméstico al espacio institucional. Cuando yo les pido que traslademos ese pensamiento y lo traslademos a Antioquia para la época moderna, estoy haciendo una propuesta de que tomemos estos mismos referentes y hagamos el ejercicio para Antioquia, y luego de que hagamos el ejercicio para Antioquia en el mismo periodo, nos traslademos al periodo actual. ¿Por qué periodo contemporáneo? Porque hay una serie de personas que tenemos en nuestro territorio que precisamente han tenido pensamientos muy interesantes, han tenido aportes muy interesantes para nuestra disciplina a nivel local y que considero que es de interés que empecemos a retomar todas esas pensadoras y cuando encontremos esos pensadores también los vamos a retomar y así como en algún momento se retoma este nombre de Florence Nightingale para hacer un reconocimiento mundial, me parece a mí que sería una muy buena oportunidad y un momento muy propicio para que este mismo reconocimiento lo hagamos a nivel de nuestro territorio, a nivel local. Es trascender lo nuestro, es querer lo nuestro, es eh, poner en las líneas, en los renglones, en la literatura, en los nombres de nuestras pensadoras.
Quienes nos estén escuchando fuera del territorio antioqueño, me parece que esta propuesta es totalmente válida para que hagamos el ejercicio en otros territorios. ¿Por qué me atrevo yo a hacerlo en el territorio antioqueño? Porque es hacia donde yo pertenezco y es el que mejor conozco, pero bienvenida otro tipo de propuestas. Entonces, esto es precisamente lo que les estaba diciendo. Hagamos una construcción de nuestro conocimiento, identifiquemos nuestras prácticas de cuidado, porque ahí también iría el ejercicio. ¿Cuáles fueron esas prácticas que de cuidado que se dieron antes de que también de que ese conocimiento se oficializara e hiciera parte de nuestro conocimiento profesional? Que reconozcamos todas nuestras mujeres cuidadoras y que luego fueron denominadas o conocidas como enfermeras, que es el tránsito que más o menos hizo Nightingale. O sea, Nightingale cogió todas esas prácticas de cuidado y las trascendió al espacio académico. Cuando sigo avanzando en toda esta propuesta que les estoy haciendo, hago un pequeño paralelo donde les digo, Inglaterra, en el periodo que les planteo, 1850-1950, eh, tenía un periodo victoriano en el cual tenía un interesante crecimiento económico. Aquí los derechos de las mujeres tenían algún grado de reconocimiento. La propiedad privada luego del matrimonio era reconocido para ellas. También era reconocido el divorcio y hubo una característica muy particular que fue la guerra de Crimea. Cuando yo establezco estos mismos parámetros en Antioquia, tenemos que nosotros estábamos en un periodo republicano, que nosotros para finales del siglo XIX estábamos en un periodo industrial, estábamos en un crecimiento económico, pero muy diferente al que tenían ellos. Ellos tenían un periodo industrial, estaban en un crecimiento económico muy superior, pero nosotros también estábamos en nuestro propio crecimiento industrial. Para esta época las mujeres no eran reconocidas en la legislación y en la clase social. Las mujeres pertenecían al espacio doméstico, pero habían unas mujeres atípicas, que son las que me parecen muy interesante que reconozcamos, que hicieron algunos aportes y también desde el punto de vista de cuidado se salieron de la cotidianidad de la época. Y el periodo, nosotros también estábamos en periodo de guerra interno porque precisamente estábamos en esas divisiones políticas, económicas, sociales, partidos políticos, entonces también teníamos como nuestro propio sistema de conflicto. Inglaterra tenía un grado de moralidad extrema, estaba muy establecida la diferencia de clase social, el dominio masculino se mantenía, la población era predominantemente urbana y la prostitución y el trabajo infantil hacían parte de la clase social baja. Cuando trasladamos estos mismos componentes a Antioquia, también teníamos una moralidad extrema en la época, nosotros teníamos una fuerza y estábamos totalmente orientados por el catolicismo, teníamos la diferencia de clases sociales que nos habían sido establecidas en el periodo colonial, también teníamos un absoluto dominio masculino. Nuestra población, a diferencia de Inglaterra, era predominantemente rural y también teníamos la prostitución y el trabajo infantil como una característica que le pertenecía a la clase baja. Estas primeras orientaciones, yo creo que ustedes están viendo que tenemos unos temas comunes, unos temas que nos unen y también tenemos unos temas que nos separan, unos temas dispares. Esas son las motivaciones que yo quiero que desarrollemos y las que les quiero invitar para que desarrollemos en el transcurso de varias sesiones, que profundicemos en algunos de ellos. ¿A qué me refiero? Me refiero a que podemos traer el tema de la educación, el tema de la clase social y teniendo estos referentes como les he planteado durante esta conferencia, teniendo el referente de Nightingale con la clase social, con la educación, hagamos el mismo ejercicio a nivel de Antioquia y
quienes pertenecen a otras regiones les decía que también podemos hacer este ejercicio a nivel de otras regiones. ¿Qué deseo yo? Deseo que con este abrebocas que les estoy haciendo, con esta primera sesión que es como quisiera denominarla, con el bicentenario de Nightingale, ustedes hagan sus aportes, que me den ideas, me den luces acerca de otros elementos que pudiésemos incluir. La idea es que estas serie de temáticas las desarrolláramos con algunas de estas mujeres interesantes, pensadoras. Con el tema coyuntural no sé si lo podamos llevar a cabo, pero la intencionalidad sería esa. Les adjunto las referencias bibliográficas de las imágenes que vieron en ese collage inicial que les presenté, y es como el abrebocas o la intencionalidad que yo tendría para esta serie de reuniones académicas de enfermería, que tendrían una característica muy particular, y es que pertenecen al componente histórico de una manera renovada. O sea, quiero que saquemos la historia de los anaqueles, que la saquemos de los archivos y que la veamos de una manera oxigenada, que la veamos de una manera tranquila y que tiene toda la pertinencia para hacerse una revisión del tema de la época y luego trasladarlo al periodo actual. Yo creo que esa es la particularidad y es el reto que les estoy proponiendo, la motivación que les estoy haciendo para que desarrollemos en estas sesiones, y desearía recibir muchas propuestas de ustedes, muchos aportes, bienvenidos todos los comentarios que ustedes consideren que deben realizar. Soy un libro abierto con respecto a toda esta nueva propuesta para que todas las personas que nos sentimos enamorados de la historia y que queremos como realizar nuestros aportes al desarrollo disciplinar, nos aventuremos a realizarlos. Aprovechemos que este es nuestro año, el año 2020, y que esta coyuntura que estamos viviendo simplemente es una oportunidad para que nos renovemos en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de actuar, y simplemente lo retomemos como una nueva oportunidad. Muchas gracias. Espero que haya sido un abrebocas interesante y estoy dispuesta a recibir todos sus aportes. Muchas gracias. Hasta luego.